Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la familia de Un Viaje a lo Desconocido. Este sería el primer en vivo que estaríamos haciendo por esta página, por este canal de YouTube, que aún no tiene un año, pero que ha ido creciendo poquito a poco. Hoy vamos a estar transmitiendo por acá desde Miami y por allá desde el Cairo. Esto es algo grandioso, ningún canal ha hecho algo como esto. Tenemos a un egiptólogo desde el Cairo, desde Giza específicamente, detrás de él, la pirámide más grande del Cairo, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Sarhan. Sarhan, Del mundo. gracias por compartir con nosotros hoy. Buenas tardes, Gianni. Buenas tardes a todo el mundo en Miami. Mando un saludo para ustedes desde Egipto, desde el Cairo, desde la tierra de las faraones. Les llamo, estoy delante de la obra más grande, la pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguas que aún existe, que aún con este tamaño. Mira. Buenas tardes. Sarhan, primero que todo, ¿es posible entrar a esa pirámide? Sí, todas las 3 pirámides ya tienen acceso, tienen una pirámide que tiene una entrada especial, se paga aparte y permite para entrar. Pero ahora la que se permite entrar, la primera y la tercera. La segunda le están haciendo restauraciones para mantener la seguridad de la gente. Entonces está cerrada. Pero la primera, la segunda, tiene una entrada extra. ¿Y qué pueden encontrar las personas que entren a la pirámide? Porque muchos dicen, pero no hay nada dentro de la pirámide. ¿Qué es lo que se puede ver dentro? Entonces, la gente viene del mundo entero para entrar a la Gran Pirámide por dentro. Por dentro está vacía, pero entrar dentro para ver cómo los antiguos faraones hicieron una obra espectacular por dentro, una obra divina. Dentro la cámara mortuoria, por dentro, hecha, construida por un tipo de piedra, se llama granito rojo. Este granito existe aquí en la tierra de Egipto. Lo más difícil, lo más interesante es el tamaño de los bloques. Estamos hablando de 4.650 años. En esta época no había nada de tecnología, no había máquinas avanzadas de láser para cortar este tipo de granito. No había camiones para transportar este tipo de bloques, porque la única cantera de granito que tenemos en Egipto a distancia 770 kilómetros desde las pirámides. Y quedamos pensando cómo los faraones, los obreros en las canteras consiguieron de cortar este bloques y piedras y transportarla hasta aquí. Entonces es algo también necesita mucho tiempo para estudiar. Los antiguos egipcios en la época antigua creyeron en el faraón, creyeron en su Dios, porque el faraón era como la imagen viva del Dios. En fin, dentro de la cámara mortuoria, vacía, pero dentro es muy interesante porque por el tamaño del granito, el sarcófago por dentro, aunque el sarcófago está vacío, pero es el sarcófago del faraón. Los saqueadores de la época de las tumbas saquearon lamentablemente la mobiliaria funeraria, el oro, y lo que sobraba después, como el papiro, como las momias, como los jarrones, las vasijas, donde los faraones enterraron sus cosas para usarla en el más allá. Lamentablemente la época de los invasores, como los persas, la época después los árabes, saquearon lo que sobraba. Dentro de la cámara mortuoria, la pirámide toda hecha por la piedra calcárea, pero la cámara mortuoria por dentro hecha totalmente por el granito. Este granito es famoso por producir muchísima energía. Dentro se tiene muchísima energía. Por eso lo más interesante es poner un pedazo de pollo, de carne, de pescado, por ejemplo, una fruta, una verdura, nunca se huele mal, nunca. Se queda solamente seca por la energía que tiene. Imagínate, entonces algo muy, muy interesante, cómo ellos consiguieron de saber dentro, de juntar toda la energía dentro de esta cámara, es algo también necesita mucho para estudiar. Entonces, no es entrar para ver cómo es la cámara, para sentir la energía que tiene, porque esta cámara tiene el mayor centro de energía del mundo, existe en esta cámara. Merece mucho la pena, aunque la entrada es un poquito difícil porque te agachas un poco, la entrada muy estrecha, lo lindo dentro, ver cómo encajaron
la cámara mortuoria, el techo con las paredes, con el piso, todo de granito. Y vamos a pensar mucho cómo los faraones, los obreros, pusieron el sarcófago dentro, porque la entrada muy estrecha. Pero eso nosotros hemos estudiado con nuestros profesores que ellos construyeron la cámara mortuoria en el comienzo de la pirámide y pusieron las piedras encima y taparon todo encima. Hasta el sarcófago lo pusieron en el comienzo también, porque cuando el faraón murió no había espacio para poner el sarcófago y meter el sarcófago por la entrada principal, sino lo pusieron en el comienzo. Wow, tremendo. Yo recuerdo, bueno, hace un año que nos conocimos y que tuve la posibilidad de estar también en Giza y en Saqqara. Y yo entré a una pirámide en Saqqara, pero Okay. recuerdo, a mí me dio mala sensación entrar. Es decir, cuando yo bajé, yo bajé muy feliz porque iba a entrar a la pirámide. Sin embargo, cuando estaba dentro, me empecé a sentir mal, como una Sí. sensación rara. Yo no sé si es porque estaba debajo o no sé, esa sensación de... Siempre cuando nos toca a los grupos que quieren entrar, por ejemplo, las pirámides por dentro de las cámaras mortuorias, siempre aconsejamos los que tienen un problema de respirar, del aire, claustrofobia, un problema en su columna, mejor que no vaya, porque a veces la gente cansa, porque cuando más para adentro falta de aire, entonces la gente se queda muy agobiada, entonces la gente pasa mal. Entonces siempre hablamos, dejar como para ellos como consejos. Los que pueden entrar, pueden, pero los que tienen problema con el aire, con el respiro, claustrofobia, mejor que no vaya para no pasar mal dentro de la pirámide. Esa es la sensación que a ti te come. Sí, sí. Bueno, otro punto, Sarhan, es que recientemente yo subí un video sobre las pirámides y sobre la Esfinge. Y muchos de los suscriptores me empezaron a escribir, me decían que no, que las pirámides no fueron creadas por el hombre, que fueron creadas por extraterrestres y que hay teorías sobre eso. Háblame un poco de esto. Vale, siempre los turistas cuando vienen, siempre la primera pregunta que viene en la cabeza, los extraterrestres llegaron aquí un día y construyeron estas pirámides. Entonces es una teoría totalmente falsa, porque siempre en las películas, en las novelas, siempre nos metieron en la imaginación que siempre las pirámides relatadas por los extraterrestres, pero no, los extraterrestres nunca bajaron aquí, nunca hicieron las pirámides. Todo eso hecho por quién? Por los obreros, por los arquitectos, por los faraones que creyeron en su faraón. Tenemos en Saqqara un montón de relieves y también los papiros que hemos encontrado hablando exactamente cómo era la técnica usada para construir sus tumbas. En Saqqara también tiene algunas tumbas, se llama mastaba, porque el faraón durante el imperio antiguo fue enterrado en una forma, se llama pirámide. Pero los obreros, la gente noble, los príncipes, los familiares, amigos, enterrados en una forma se llama mastaba. Entonces, toda la riqueza de la vida cotidiana de la época de los faraones existe en Saqqara. Saqqara, como fue el primer cementerio de la historia de la época de los faraones, allá hay 2 imperios enterrados, imagínate. Entonces, todas las paredes, las tumbas, las mastabas que siempre llevamos la gente, toda la vida cotidiana está escrita, muestra todo. Un historiador griego, su nombre es Heródoto. Heródoto vino aquí a Egipto en el 440 a.C. Habló que los antiguos faraones construyeron sus pirámides por la esclavitud, por los esclavos. También algo parecido al tema de los extraterrestres, pero en la época antigua el faraón mandó sus obreros, todo el mundo para trabajar aquí. Durante el año entero, no. Durante la época de la crecida del Nilo, porque sabemos que Egipto tenía como 3 estaciones, 3 periodos. La crecida, la agricultura y al final la cosecha. Entonces, cuando el país estaba sumergido de agua, no tenían para hacer, entonces el faraón mandó a los obreros para trabajar durante los 4 meses, cada año.
El faraón pagó para ellos la comida y la bebida. La bebida usada en esta época era la cerveza. La comida era el pan, un pan solar hecho de masa de trigo, de maíz. Y también todos los obreros que construyeron las pirámides o las tumbas de sus faraones, todo el mundo entrado al lado de su faraón. Significa cada un faraón marcó su tumba y marcó su cementerio para él y para su pueblo. Para el más allá, cuando el faraón se vuelva al más allá, todo su mundo, su familia, sus amigos regresan con él. Entonces, no hemos escuchado nada de la época de los extraterrestres. Si fuera así como todo el mundo está hablando, ¿por qué no dejaron ningún relieve en una pared? En relieves que siempre las tumbas, los templos, como si fuera un libro abierto, muestra toda la vida cotidiana de los faraones, la vida religiosa, la vida funeraria, los que ellos hicieron detalladamente. Hasta la tumba del faraón Tutankamón, que encontraron la tumba en el Valle de los Reyes en el 1922. Allá los objetos que encontraron, también los papiros, hablando cómo era la vida cotidiana, cómo era la vida funeraria, los ritos funerarios, cómo los antiguos faraones se casaron, cómo creyeron en el más allá, cómo era la vida. Pero no tenemos ningún registro, ningún relieve hablando de un extraterrestre vino acá y hizo construir una pirámide, por ejemplo, una tumba, nada de eso. Por eso siempre en el cine exagera muchísimo para hablar sobre como tipo de propaganda, sabe, de marketing, pero no, eso no es verdad. La verdad, todo lo que ya lo he dicho. Sarhan, y explícale un poco también a la gente cómo es que los obreros también tenían tumbas alrededor de las pirámides, ¿no? ¿Cómo es este proceso de por qué entonces están las pirámides y cerca de las pirámides se encontraron también tumbas? Entonces, todos los faraones creyeron en el más allá, que habrá otra vida, una nueva vida, vida eterna. Entonces intensificaron durante su vida para construir sus tumbas y grabar toda la escena de la vida cotidiana, de riqueza, de ofrendas, de todo. Cuando murieron, enterraron sus cuerpos, sus momias, dentro de esas tumbas. Hicieron la momificación. La momificación, un proceso que lo hicieron para poder conservar la momia tal cual, porque uno de los motivos del más allá, cuando los muertos regresan al más allá, debería ser en la forma igual, la forma cuando murió. Entonces hicieron la momificación. Todo el mundo le hicieron el mismo proceso. Todo el mundo le hicieron los ritos funerarios, pero la momificación del faraón no era como la momificación de un obrero, porque un obrero no es como el faraón. El faraón nunca comparado por alguien, porque el faraón era la imagen viva del Dios. Pero aunque obrero, aunque gente que trabajaba sirviendo al faraón en su vida, también hicieron para ellos también tumbas y fueron también enterrados al lado de sus faraones para poder servir el mismo faraón en el más allá. Porque la vida no es una vida, la primera vida temporal solamente, no. Hasta la otra vida pensaron también de juntarse con el mismo faraón. Por eso cada un faraón de cada una dinastía, de cada un periodo, dedicó un cementerio para él y para su pueblo. Porque imagínense, el faraón no iba a poner gente alrededor. En el más allá, ¿quién iba a servir al faraón? ¿Quién iba a cocinar al faraón? ¿Quién iba a guiar al faraón, a acompañar al faraón? Por eso los faraones siempre enterraron junto con sus tumbas las tumbas de los obreros. En la forma se llama mastaba. Eso estamos hablando del Imperio Antiguo. Eso está en Giza, por ejemplo, en Saqqara, en los cementerios de Saqqara, cementerios se llama Dashur o Maidum, por ejemplo. Si vamos a hablar de la época de los obreros también, el avance del desarrollo de las tumbas de los obreros, eso fue grabado en el Valle de los Artesanos, donde está en la antigua Tebas, el Luxor, donde hemos ido. ¿Se recuerdas el Valle de los Reyes? El Valle de los Reyes, justo al lado del Valle de los Reyes, un valle se llama el Valle de los Artesanos,
donde tienen todas las tumbas, los obreros, los artesanos, los pintores, los escribas, la gente que grabó una escena espectacular en las paredes de las tumbas en el Valle de los Reyes. Entonces, todo el mundo lo momificaron los cuerpos, hasta los obreros, todo el mundo. Nadie, de acuerdo, no tenemos un registro, por ejemplo, que un fulano, por ejemplo, en la época de los faraones murió sin hacer la momificación. Algunos, muy pocos, pero eso era un tema de castigo, porque hizo algo malo contra su Dios, contra su faraón. Entonces era una forma de castigar sin hacerlo una momificación. Pero todo el mundo le hicieron momificaciones, pero el costo de cada uno es diferente al otro. Significa los pobres no eran tan como los nobles, no eran tan como el faraón.